Nuestra invitada de hoy es abogada y también procuradora por la Universidad del Nordeste. Es mediadora comunitaria del Ministerio de Justicia de la Nación, especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, doctora en Derecho, profesora titular por concurso de la Cátedra de Derechos Humanos y profesora titular por concurso de Diseño Jurídico de Políticas Públicas. Es, además, en la actualidad, secretaria general de Legal y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Nos visita hoy la doctora Mónica Andrea Anís. Perfecto. Mónica, ¿cómo está? Pero muy bien. Adelante. Gracias por estar acá. Bueno, esto es como su casa, ¿no? Sí, literalmente como mi casa. ¿Usted trabaja acá? Sí, en el primer piso. Bueno, con Mónica vamos a hablar un poco del género en perspectiva. Actualmente es la secretaria legal y técnica de la UNE y, entre otras cosas, elaboró el protocolo de la universidad contra la discriminación por género y violencias y, si mal no tengo entendido, incluso todo el sistema para que haya grupos de contención a las víctimas en las facultades de la universidad, un tema muy importante, por cierto. Bueno, Mónica, ¿es posible una universidad con perspectiva de género? En todo caso, ¿qué implica eso, no? Bueno, sí, creemos que es posible y bueno, estamos de a poco haciendo lo que creemos necesario para conseguirlo. Esto empezó, bueno, aproximadamente hace un par de 5 o 6 años. Todas las universidades nacionales del sistema público argentino comenzaron a analizar de qué manera podían buscar mecanismos idóneos tendientes a que en la universidad no existieran estas situaciones. Yo siempre digo que nosotros quisiéramos que el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, donde pasamos tantas horas sea un lugar exento de discriminación y de violencia, pero bueno, lamentablemente eso no es posible porque la universidad no deja de ser un reflejo de lo que pasa afuera, de lo que pasa en la sociedad. Y bueno, en este camino que emprendieron las universidades nacionales, bueno, Delfina, nuestra rectora, desde un principio de la gestión, como que marcó el camino tendiente a ver qué podemos hacer en la universidad para lograrlo. Y bueno, así comenzó. Primero, el Consejo Superior, dictó una resolución declarando, viste que una declaración si bien tiene un grado simbólico, es muy importante porque el Consejo Superior estableció que la UNE es un espacio libre de violencia y discriminación. Y a partir de allí comenzaron una andanada de acciones tendientes a lograrlo, dentro de las cuales está el protocolo. El protocolo de intervención, bueno, primero se conformó una comisión, porque vos sabés que la universidad es un espacio muy amplio, que tiene, muchas personas estudiantes, docentes, no docentes, que obviamente se relacionan de distinta manera, o sea que había que lograr los consensos también necesarios para poder llegar a la aplicación de un protocolo que contara con la aceptación y con la conformidad de todos los sectores. Así que se conformó la comisión, estudiantes, no docentes, docentes, participaron también decanas y algunos decanos, y bueno, finalmente ese producto fue el producto que luego aprobó el Consejo Superior con formato de protocolo, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos a alcanzar y en cuánto tiempo? Bueno, lo primero que el protocolo se propone, que creo que es lo más importante que tiene el protocolo, es la capacitación y la concientización en cuestiones de género, que no es sencillo porque, viste, esto ha sido progresivo. Hace 10 años nosotros nos hablábamos prácticamente de estas cosas. Hemos tenido como un desarrollo en los últimos años, sobre todo en materia legislativa, en materia con perspectiva de derechos, así como muy fuerte. La idea es, ir haciéndolo. Empezamos ahora con capacitaciones que comprenden a los distintos sectores, a los distintos claustros de la universidad. Y la idea es ir progresivamente avanzando en los niveles de formación, también en los niveles de contención a las personas que de alguna manera... Claro, pues mientras tanto están sucediendo los hechos, suceden. Por eso también es importante, porque la universidad
brinda acompañamiento a las personas de la comunidad universitaria. Se lo hace a través de distintos mecanismos. Vos fíjate que hace poco tiempo el Consejo Superior aprobó una especie de talleres, de consultorios en los campus, que van a estar precisamente incluidas personas que tienen que ver con la medicina, con la psicología, con la asistencia social, porque para acompañar también y recibir muchas veces y brindar la contención que pasa a quienes se necesitan en estas situaciones. También tenemos el consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho, también tenemos el consultorio inclusivo de la Facultad de Medicina. O sea, la universidad tiene muchísimos espacios. Lo que pasa es que, como a veces pasa también en el Estado, lo que faltaba era esa articulación entre todo lo que tenemos y que también se sepa. Que es otro de los problemas que a veces tenemos, ¿no? De alguna manera, ya que la mencionó, ¿no? Detrás de la rectora de la universidad, la profesora Beira B., hay mujeres en lugares preponderantes en el poder de la universidad. La pregunta es si es suficiente y, en todo caso, cuál es la lectura más detallada que se puede hacer de este tema. Sí, con Delfina, gran parte del gabinete de Delfina somos mujeres, yo también integro el gabinete. Y sí, a mí me parece que es muy importante que lograr la integración de las mujeres en todos los espacios de la vida pública. Ahora también creo que es necesario que esas mujeres estén capacitadas, que tengan perspectiva de género, porque si no, yo siempre digo que no es una cuestión de hormonas, sino es una cuestión de neuronas, es decir, cómo poder acompañar a otras mujeres para que también puedan llegar a determinados espacios. Me parece que eso es lo clave, pero me parece que sí que es un aspecto muy importante, porque las mujeres componemos gran parte de la universidad, no es que es algo, en realidad... Sí, no es un capricho, digamos. No, formamos... algunas facultades somos más del 50%, o sea que en realidad sería proporcional. Los espacios son proporcionales a la demografía de la universidad, exactamente, no es nada lejano, ¿no? ¿Y cuánto armaron el observatorio y el protocolo para la igualdad? ¿Con qué se encontraron? Y primero con cierta resistencia. Primero teníamos como una expectativa de que iba a ser, viste que uno va pasando por distintas etapas. Primero creíamos que resistencia en el sentido de, ¿qué hoy? Como una carga, digamos. Sí, otra vez, ¿qué pasa ahora con esto? Nos van a venir a denunciar, esto va a ser como, viste que está como esa cuestión de esto va a ser una cacería de brujas. No, y cuando eso no pasó, porque en realidad lo único que se hace es acompañar y recepcionar las denuncias, estaba como ¿viste? Como esa leyenda de que todo el mundo iba a salir y que iba a denunciar. Y no, las denuncias que se recibieron, yo que también creo que en un punto hay una cifra negra de las denuncias que recibimos. Así como nosotros decimos que en materia delictual hay una cifra negra porque hay muchas denuncias que nunca llegan a ser denuncias, considero que lo mismo debe pasar en la universidad. Y tuvimos muchas situaciones también que son denuncias, pero de relaciones que no son del eje de la universidad. Por ejemplo, de personas que solicitaban acompañamiento porque estaban padeciendo una situación de violencia, pero que no era en el ámbito universitario. O sea, la persona pertenecía a la universidad, pero venía de afuera, decía que no tenía a quién recurrir. Entonces, aprovechaban el instrumento, digamos, claro, ¿no? Decir, yo necesito que alguien me acompañe a hacer una denuncia, no sé qué hacer. No sé cómo actuar, no sé cómo resolver. Eso la verdad que nos sorprendió también, porque estábamos como más preparadas a decir, va a pasar, va a ser acá. Viste que uno se hace la idea que y la realidad modifica. Y la realidad modifica. En eso de la realidad, ¿no? ¿Cuáles eran las denuncias más frecuentes o cuáles son esas denuncias? Y mira, tenemos de todos los aspectos. Hay denuncias que se vinculan. Otra cuestión que nosotros pensábamos que siempre íbamos a tener denuncias que sobre todo tuvieran relación con situaciones jerárquicas, es decir, siempre uno se imagina, la persona, el jefe o la jefa respecto de su inferior jerárquico o del profesor respecto del estudiante.
Y tuvimos de esas denuncias, pero también hemos tenido muchas denuncias que no eran no eran respondían de a ese criterio. a esa idea que nosotros no habíamos hecho. Tuvimos inclusive denuncias de profesoras respecto de estudiantes, de profesoras respecto de personas que podríamos decir que en la cátedra ocupaban una jerarquía inferior. Tuvimos, bueno, muchísimas denuncias entre estudiantes. O sea, estábamos como... ¿Y entre pares, entre docentes pares? Entre docentes pares no. Por lo menos por ahora no recuerdo ¿Entre ningún. administrativos pares? Sí. ¿Y sí, entre alumnos pares? Entre alumnos pares. Y después entre profesoras respecto de estudiantes, que generalmente uno por ahí no se imagina que eso puede pasar. ¿Recepcionaban denuncias de estudiantes que denunciaban a sus profesoras? Y de profesoras que denunciaban a los estudiantes. Ah, al revés también. También en situaciones de acoso. Viste que uno como que teníamos un chip distinto, pero bueno, tuvimos, bueno, bastante variadas las consultas y las denuncias. ¿Y cuáles son fueron o son los mecanismos que establecieron para que la universidad pueda tender a lograr el objetivo de máxima, que es un ambiente libre de violencia, ¿no? Y bueno, mira, lo primero que nos propusimos fue creo que el objetivo, el primero que nos propusimos fue que todo el mundo conociera el protocolo, que claro. En eso estamos todavía, porque creemos que también tiene un efecto disuasivo, persuasivo y preventivo. La comunicación que yo sepa que hay un instrumento que de alguna manera me protege, y también la persona que comete un acto de violencia o discriminación también sepa que hay un mecanismo en la universidad tendiente a que eso no pase. ¿Viste? Eso, por ejemplo, yo iba a dar clases y el afiche del protocolo estaba en mis espaldas. Entonces, esas cosas también me parece a mí que tienen un poder simbólico bastante fuerte. Eso fue lo primero, que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. El equipo de prensa de la universidad está haciendo un trabajo por instalar la idea y que todo el mundo conozca que existe un protocolo. Esto de la pandemia también fue como bastante disruptivo porque, bueno, interrumpió un poco las cuestiones que nosotros estábamos preveíamos. ¿También se frenaron las denuncias? Vos sabés que frenaron bastante, pero tuvimos algunas denuncias que se daban, de situaciones que se daban en el marco de por ejemplo, de las clases virtuales, o también recibimos algunas respecto de las redes sociales. ¿Sí? Es como que cambió, disminuyó bastante porque, claro, al no haber presencialidad también, o con presencialidad disminuida, eso hizo que no haya tanta interacción. Pero la violencia está, digamos, sí, ¿no? Sí, sin duda. Y la pregunta es si bueno, esto está muy en proceso, digamos, ¿no? Pero hacen evaluaciones, yo supongo, cada tanto en cuanto al funcionamiento, si las acciones que se están llevando a la práctica en este momento dan resultado positivo, tienen que cambiar, ¿cómo es eso? Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Bueno, Leticia Gauna, que es la coordinadora además del protocolo, está haciendo un trabajo de estadísticas y sobre todo ¿viste? En estas situaciones, cómo resolver estas situaciones no es nada fácil, porque no hay resoluciones ejemplares, digo yo. Siempre es como que uno se queda con no sé, ¿viste? Con la sensación de que no sé si lo que se hizo institucionalmente era suficiente. Porque aparte que recordar que los protocolos en realidad no tienen una finalidad punitiva, es decir, no aplican sanciones, castigos, exoneraciones, nada de eso. Para eso están los otros mecanismos formales institucionales propios de la universidad. El protocolo en realidad busca y lo que intenta es acompañar y proteger y de alguna manera brindar una solución urgente en una determinada situación. Todo lo demás que tiene que ver muchas veces con la sanción, con el apercibimiento que vos podés brindar a la persona involucrada, sale de los mecanismos del protocolo. Entonces, por ahí, estimo yo que cuando uno dice esto, muchas personas dicen, bueno, pero entonces no sirve para nada, porque tenemos como la idea que solamente las cosas funcionan si hay una sanción. Claro. Y la sanción se va a dar, puede darse,
pero a través de los mecanismos formales que obviamente están previstos en la ley. No hay manera de escapar a esa situación. Claro. Hay una particularidad además que tiene esta universidad que funciona en 2 provincias, ¿no? Y entonces la pregunta tiene que ver con si ustedes encuentran diferencias en la forma de relación que hay entre los miembros de la universidad en ambas provincias. ¿Hay diferencias entre lo que pasa en Chaco y Corrientes? ¿O todas más o menos, o las 2 orillas atraviesan más o menos los mismos problemas? Y vos sabés que no pasa tanto por las provincias, sino pasa muchas veces por las disciplinas de las facultades. Viste que cada facultad son distintas, qué sé yo, no es lo mismo una facultad, no sé, que enseña medicina, que una que enseña derecho, que una que enseña historia, que una que enseña veterinaria. Hay ambientes que son distintos. Yo creo que propio de la disciplina hay como ambientes quizás que son más masculinizados que otros, o donde hay como una suerte también, qué sé yo, ¿viste? De cómo se funciona y cómo se funciona hace mucho tiempo. No pasa por las provincias, me parece que pasa más por eso. Cada facultad tiene una realidad institucional, podríamos decir, y de práctica, de relación, que por ahí es muy distinta. O sea, entonces uno tiene que mirar bien, tratar de comprender cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Y tienen identificada cuál es la más problemática? Y no lo voy a decir. Sí, no, pero lo tienen sí, identificado. algunas, en algunos lugares sí, es como que uno ve que hay situaciones que se repiten o que de alguna manera hay más consultas y más denuncias, ¿no? ¿Y funcionan las capacitaciones generales? ¿Tienen un efecto, digamos, o qué están viendo ahí? Bueno, eso nosotros empezamos este año. Y viste que vos sabés que a nivel nacional también, cuando se aprobó la ley Micaela, tendiente a la capacitación obligatoria de quienes ejerzan la función pública. Y yo creo que para aprender, como en todos los ámbitos, hay que querer. Y entonces bueno, la universidad te da las herramientas, el Estado te da las herramientas para que vos te capacites y te formes y de alguna manera aprendas de nuevas realidades, aprendas acerca de la diversidad, pero siempre yo creo que la educación es ante todo también es un ejercicio voluntario. Claro, claro. No sé cómo uno podría obligar a alguien a lo sumo lo que podemos hacer es brindarte las herramientas, que vos tengas disponible el material, a las profesoras, los profesores para las clases, y que el acompañamiento ese interno, ¿no?, que uno tiene que tener es difícil. Hay algunas discusiones que se están dando en distintas universidades sobre el trabajo doméstico universitario, ¿no? Es decir, que las tareas administrativas, el vínculo más directo con el alumnado suele recaer sobre todo en mujeres. ¿Es así esto? ¿Se ve? ¿Es posible discutir en todo caso esta distribución del trabajo en las universidades? Y puede ser que exista. Es como que en distintos ámbitos de la vida pública se da como que la mujer está destinada para hacer determinadas tareas, ¿no? Y eso mismo pasa como que hay en las universidades que la tarea administrativa, el trabajo más pesado, bueno, está en general a cargo de mujeres. No sé si se puede generalizar, pero... Sí, la verdad que vos sabés que nunca lo pensé, pero me estoy pensando en la realidad de la UNE y yo creo que vos sabés que si, por ejemplo, comparo las direcciones generales y los directores, las directoras, creo que son en su gran mayoría mujeres. Estoy pensando así, haciendo un recuento rápido. ¿Viste? No sé si estoy pensando, por ejemplo, en muchas de las tareas de limpieza que podrían ser también parte de ese trabajo pesado y creo que está distribuido, son más hombres, por ejemplo, de lo que me estoy acordando, ¿no? No, la verdad que no tengo los números, pero se podría evaluar, la verdad que sería interesante, ¿no? Pero... Y en función de lo que también se da a nivel público, sobre todo en los poderes del Estado, un debate y con alguna aplicabilidad también, ¿se puede pensar en un cupo trans para la universidad? Yo creo que sí. ¿Vos decís de trabajo? Yo creo que sí.
A mí me parece que sí, que no sería, al contrario, me parece que es una herramienta interesante en el sector público para propender, ¿no es cierto?, un trabajo a la integración de estas personas que muchas veces se ven lamentablemente marginadas del trabajo formal, ¿no es cierto?, que me parece que es también la aspiración, así que yo considero que sí, que es muy posible. Es más, deberíamos, creo, ser el ejemplo, ¿no? Claro, pero ¿y existe ámbito como para poder fomentarlo? ¿Cómo? Se podría hacer, yo creo que las herramientas de las acciones afirmativas son que generalmente se vislumbran a través de los cupos, son una herramienta muy interesante. Creo que sí, que podría hacerse, podría pensarse estoy pensando o desde el Consejo Superior bueno, en el ámbito de las facultades también, ¿no es cierto?, establecer un tipo, bueno, viste que la administración en varias de las provincias, en algunas no sin mucho cumplimiento, pero han establecido estos cupos. Me parece interesante. Saliendo un poco de lo más inmediato que está relacionado a la gestión, tu trabajo también se vincula con la jurisprudencia internacional de los derechos humanos de las mujeres. Y la pregunta es un poco qué significa esto, cuál es la distinción, qué cambios hay en este orden, por qué es importante esto. Mira, la jurisprudencia internacional es muy interesante porque ha servido, me parece, en nuestros países para brindar estándares a nivel judicial y a veces también relativo a otros poderes del Estado. Nosotros hemos tenido un avance muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en materia de jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana. Varias de las leyes y de las decisiones que se han tomado en la Argentina tienen un reflejo internacional. Es decir, han venido, podríamos decir, desde afuera hacia adentro y han permeado todo nuestro sistema. Me parece que en algunos casos muy interesantes, hoy justo estábamos dando una clase con una profesora mexicana y ese era uno de los temas que abordábamos, es decir, hasta hace, no sé, 15 años, nadie hablaba del derecho internacional y su influencia en materia de derechos humanos como hablamos hoy. Y la verdad, en materia de derechos de las mujeres y de las diversidades, creo que tenemos un desarrollo jurisprudencial internacional impresionante que va moldeando e influye. A veces uno, siempre lo conversamos con los estudiantes, a veces uno no se percata porque a veces las decisiones se toman acá y si uno no sabe que son un reflejo en realidad de muchas decisiones que han sido abordadas en el sistema regional, por ejemplo, de protección de derechos humanos, uno cree que fue una cosa acá local. Y la verdad hay decisiones impresionantes que se han dado. También ahí tiene que ver un poco con la mirada para todos los temas, ¿no? Porque nosotros creemos que también somos vanguardia en muchas cosas que en realidad tienen que ver con movimientos que generan los cambios más profundos, ¿no? Precisamente son muchas veces los movimientos de mujeres, lo que pasó en Argentina con el Ni Una Menos, lo que pasó en otros países con el Me Too. O sea, son esas olas que vienen, que tienen una fuerza impresionante y que marcan la agenda pública. Claro. Es decir, por ahí no les queda otra salida que incorporar esos temas que son parte del debate público. ¿Y qué ves como puntos, si pudiéramos hacer los puntos salientes que incorpora, digamos, el derecho internacional para el debate justamente internacional? Mira, hoy por hoy a mí me parece uno de los debates más interesantes. Por supuesto, tenemos mucho lo que tiene. Nosotros en Argentina tenemos hasta, podríamos decir, una inflación legislativa. Si uno tendría que pensar en una ley que tendría que proyectar respecto de mujeres o diversidad, no sé qué más podríamos hacer. El problema es que lamentablemente mucha de esa legislación no se cumple. No se cumple o son legislaciones que no tienen presupuesto. Entonces, o si tienen presupuesto, el presupuesto no se gasta como corresponde. Entonces yo creo que el debate actual pasa por la forma en cómo hacemos las políticas públicas. Me parece que ese es uno de los debates, es decir, diseñar y proyectar políticas públicas que sean eficaces y que en realidad puedan tener efecto en la vida de las personas, porque si no... Claro, es norma, ¿no? Claro, son normas hermosas que están ahí para el museo, digo yo.
pero que en la práctica, la verdad, tenemos tantas normas que ya... ¿Qué son los derechos de tercera y cuarta generación y eventualmente en qué posibilidades de alcanzarlos tenemos nosotros, ¿no? Mira, nosotros en realidad siempre partimos de la idea que los derechos son únicos, es decir, son indivisibles, por lo cual las divisiones entre los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, los derechos que se relacionan con la paz, en realidad forman parte de un núcleo integral que son los derechos humanos en sí, es decir, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y ahora ambientales, porque esto del ambiente que era tradicionalmente considerado de tercera generación, ahora ya forma parte de la segunda. Creo que los derechos son, podríamos decir ya un núcleo indivisible. Creo que no es posible ya hacer esas diferencias. Creo que sí hablamos de derechos humanos que ya han permeado tanto la legislación que si uno tuviera que hoy que pensar y hacer una clasificación de cuáles son derechos más importantes, como son interdependientes, yo no sé si podríamos decir, bueno, este es más importante que este, creo que en este y no creo en el... La verdad, hoy por hoy creo que forman un todo y como ese todo obviamente deben ser respetados y garantizados, ¿no? Y en todo caso, fomentar la inclusión de esos derechos, pero también el cumplimiento, porque ahí se me ocurre que hay derechos fundamentalísimos que tienen todavía grados de incumplimiento en muchos lugares, ¿no? Todos tenemos derechos básicos que nosotros podríamos decir que no están siendo cumplidos. Es decir, si tuviéramos que hablar de básicos, nosotros pensamos en los derechos civiles y políticos, pensamos en los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese ámbito tenemos muchísimos derechos que no están siendo satisfechos, ¿no es cierto? Tenemos cifras de pobreza escandalosa, tenemos personas que no acceden a la educación básica. O sea, tenemos todavía muchas deudas pendientes, muchas lamentablemente. Por lo que me estás diciendo, y tomo el término de inflación normativa o legislativa, no es un problema de norma, en todo caso es un problema de otra índole y también en este caso un problema de carácter cultural. Esto que nos enlentece, digamos, el avance hacia una sociedad más igualitaria. Vemos, por ejemplo, que la norma está, pero que no se cumple en el año 2021. Por ejemplo, una norma ahora que hace poco tuvimos elecciones, que es el cupo femenino en la legislatura de Corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que hay que avanzar? Si ya tenemos la norma, ¿cómo hacemos efectivos estos procesos? Y yo creo que el cambio, mira, voy a decir algo que parece trillado ya, pero creo que esto que decíamos, ¿no? de la resistencia y de la persistencia de los reclamos y de los movimientos, creo que son muy válidos. En esto, bueno, lo que tiene que ver con la paridad de género, por ejemplo, creo que a nivel nacional se logró, aunque no en muchas provincias, también por ese empuje y de alguna manera, yo siempre creo mucho en la confluencia de factores y por ahí en la unión interpartidaria. Vos fíjate que cuando se han logrado muchos avances a nivel legislativo en temas de paridad de género, por ejemplo, las mujeres hemos podido superar el tema de la división partidaria, que no es nada fácil, para unirse en pos de esos objetivos. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que Corrientes no va a tardar mucho en aprobar. Eso es muy importante porque es verdad que hay temas que son transversales, ¿no? Y hay que apostar en todo caso a eso, independientemente del sector al que uno represente. Exactamente. Yo creo que hay que dejar por un ratito. ¿Y lo ves posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vos fíjate que algunos debates legislativos que, por ejemplo, se dieron con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ahí tuvimos un ejemplo, también lo mismo que pasó con la ley de paridad a nivel nacional, viste que fue transversal, así como las resistencias, también los apoyos, los consensos fueron transversales a los partidos políticos. Yo creo que sí que se puede, que ojalá se pueda, porque me parece a mí que en todos los temas deberíamos poder salir un poco de por ahí los condicionamientos de los partidos en el buen sentido, ¿no? Y poder discutir y debatir las cosas que en realidad deberían estar en la agenda. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.
A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, también en los repositorios digitales del Diario Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.